Bien, con Rancière vamos a asumir una especie como de línea interpretativa también que nos sirve para el curso, que de alguna manera fue introducida por la propuesta explicativa que hicimos a propósito de esta especie de contraposición entre individuo y sujeto que habíamos visto en las sesiones a las que le hemos dedicado discusión a esto. Con Rancière, esto se convierte en una discusión a propósito de cómo, y también esto tiene que ver con la contraposición que hemos venido explicando y que hemos venido asumiendo entre la explicación teórica o la referencia conceptual que nosotros tenemos a propósito de un entorno determinado, de un ethos determinado, y su efectiva y real implementación en la vida tal como esto ocurre, ¿verdad? Eh, de alguna manera, la noción de sujeto-individuo nos sirve para rastrear esto. Se carga un poco la interpretación de la siguiente manera. Parecería ser como que la noción de sujeto es una noción que opera muchísimo más cómodamente en el ámbito teórico y la noción de individuo como que funciona un poco más cómodamente en el ámbito práctico, en el sentido de que muchas veces, como el sujeto en última instancia es un concepto universalizante, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, completamente abstracto. Lo que iba a decir es que de alguna manera idealizante de aquello a lo que se refiere. Eh, en contraposición con eso, la noción de individuo nos permite hacer referencia a las particularidades, o sea, no atendiendo lo universalizante, no atendiendo lo idealizante, sino simplemente lidiando con lo que particularmente somos, digamos, y lo que además nos distingue. Digo esto porque quiero introducir aquí simplemente una aclaración que espero que a estas alturas fuera obvia, pero que, bueno, mejor que sobre una obviedad y no que sobre un malentendido, como dicen por ahí. Ambas nociones, sujeto e individuo, son completamente abstractas, ¿verdad? Lo único concreto es lo que se hace, ¿verdad? Lo que se hace es lo que es concreto. Ahora, habiendo dicho eso, reconociendo que tanto sujeto como individuo son ambas nociones, son ambos conceptos, en ese sentido son ambos abstractos, se refieren explicativamente, descriptivamente, a la vida de quienes llevan a cabo esas acciones, se refieren a quienes vivimos de la manera en que de alguna manera lo estudian, lo relatan estas nociones, de una manera más o menos lejana de esas peculiaridades, de esas particularidades, ¿verdad? O sea, vamos a ver, desde el punto de vista de la abstracción conceptual, son tan abstractas, es tan abstracta la noción de individuo como de sujeto. Son igual de abstractas ambas. Pero una trata de explicar condiciones más diferenciables entre cada uno de nosotros o de nosotras, y el otro tiene que lidia más bien con las características que más bien son constantes, consistentes, homogéneas en cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, con esto simplemente, de alguna manera, lo que hago es que retomo la materia, hago una aclaración, que insisto, es una obviedad, para volver a Rancière y tratar de recordar que en este sentido, para Rancière, hay un entorno de explicación, de operatividad, que funciona de manera muchísimo más rígida, ¿verdad? Que explica aquellas condiciones normativas que regulan la vida de la comunidad. Y hay otras maneras de entender los procesos en los cuales vivimos los seres humanos, de modo que se atienda más a esas singularidades, ¿verdad? Eso es simplemente lo digo ahorita como para repasar lo que ya vimos de Rancière.
Pero esto lo vamos a reencauzar ahora cuando empecemos también con Thoreau a retomar la discusión entre lo institucional, lo institucionalizado de las acciones y lo individualmente potenciado de la convivencia. ¿Verdad? Vamos a ver cómo esto lo presentamos a partir de Rancière y después lo retomamos con Thoreau. Bien, veamos. Bueno, íbamos ya por acá, podemos ir un poquito más rápido hoy, ¿verdad? Me interesa aquí ver que este proceso de emancipación que Rancière mencionaba como el proceso mediante el cual se va adquiriendo la igualdad, ¿verdad? Vean que acá Rancière lo que está haciendo es el énfasis en que como proceso la emancipación es constructiva de una igualdad que precisamente solo se puede ir construyendo, elaborando, si la entendemos como un proceso. A diferencia de eso, la parte más policíaca, para utilizar los términos de Rancière, en la cual se nos asigna simplemente un concepto que no se explica, ese concepto en principio, o tal como opera en principio ese concepto, es muy rígido, en tanto que nos define de una manera fija que también por las características mismas del tipo de concepto y por las características de lo que entendemos como normas, tiende a no ser cambiante en el tiempo. No quiere decir que no cambie, claro que sí cambia, ¿verdad? Las leyes cambian, los conceptos también cambian, las nociones explicativas que tenemos sobre las cosas cambian. Lo que pasa es que por la manera, aquí hay un problema que es no solo ético, en el sentido de que esas formas que tenemos de referirnos a lo que las personas son y cómo las personas operativizan sus actividades, no solo nos referimos a que eso sigue, a que eso es constante en el tiempo o que puede cambiar, sino que aquí también hay un problema epistemológico. O sea, no es solo con cómo vive la gente, sino también cómo nos explicamos esa manera en que la gente vive. Epistemológico en el sentido de que lidiamos con conceptos que también cambian muy poco a lo largo del tiempo, con los cuales tratamos de explicar esa manera en que la gente operativiza sus acciones. No sé si me estoy dando a entender, no sé si esto está quedando más bien muy oscuro. ¿Se entiende? Sí, me siguen. O mejor dicho, estoy facilitando el hecho de que sigan mi explicación. No hay ningún problema. Cuando digo que esto epistemológicamente también se plantea como un problema, es porque precisamente la norma o el concepto, por ponerlos los dos ahorita, simplemente explicativamente, analíticamente, en el mismo nivel, funcionan de manera tal que se convierten en una especie como de etiquetas mediante las cuales nosotros nos otorgamos un lugar simbólico, operativo, de interacción social, de reconocimiento social también, y nosotros los seres humanos, epistemológicamente hablando también, esto es desde antiguo así, y desde antiguo lo hemos reconocido, lidiamos mal si aquello con lo que explicamos el mundo está cambiando demasiado rápido. ¿Ya? Cuando nuestros conceptos cambian mucho, eso convierte nuestras explicaciones en explicaciones muy inestables. Muy inestables. Y una explicación, una teoría que lo que pretende es agotar aquello a lo que se está refiriendo, en principio tiende a ser estable o la preferimos estable, precisamente para evitar el problema de que las interpretaciones tengan que estarse ajustando demasiado en muy poco tiempo.
Habiendo dicho esto, reconocemos que efectivamente las explicaciones del mundo, estos lugares que nos damos por medio de las teorías, están cambiando constantemente. La evidencia de eso es que nosotros, nosotras, no pensamos igual que como pensaban en la antigüedad. Nosotros, nosotras, no pensamos igual ni siquiera que como se pensaba en el siglo pasado. Mucho menos, digamos, y bueno, tampoco tenemos ninguna razón para pensar ni para desear que la manera que tenemos de pensar actualmente o las maneras que tenemos de pensar actualmente se sostengan indefinidamente hacia el futuro, ¿verdad? Dentro de, no sé, 400, 500 años, no tenemos forma de prever efectivamente cómo van a ser las explicaciones del mundo que van a estar operando ahí. Ahora, lo interesante de esto es que la emancipación, que tal como lo dice ahí, la ejecuta, ¿verdad? Quien es diferente. Ven, las categorías, los conceptos, lo que hacen es, en última instancia, homologar a todo aquello que, a lo que se refieren, a todo aquello a lo que nombran, ¿verdad? Un concepto, ¿qué es lo que hace? Es servir de etiqueta para todos los individuos que están dentro de un conjunto. ¿Ya? Es como echar en un saco todo lo que es similar a partir de algún criterio. Ahí habría que definir cuál es el criterio mediante el cual el saco lo establecemos, ¿verdad? Y por medio de ese concepto nos referimos a todo lo que vamos echando en ese saco. Todo lo que vamos incluyendo en ese conjunto es referido a partir de esa categoría, de ese concepto, de esa noción. El asunto es que el proceso de emancipación se evidencia como necesario cuando hay quienes resultan excluidos de la inclusión en ese conjunto. Voy a retomarlo de esta manera. Cuando descriptivamente nos referimos a una realidad determinada por medio de una categoría, de un concepto, generamos primero una discriminación que he llamado en esta sesión, podríamos decir, epistemológica, en el sentido de que cuáles son los conceptos mediante los que puedo referirme a esa realidad que estoy describiendo, que estoy nombrando, que estoy señalando. Hay una discriminación epistemológica en el momento en que entiendo en que entiendo a un elemento, un individuo o cualquier tipo de circunstancia como algo cualitativamente diferente, de manera tal que no lo introduzco en el conjunto con el que estaba lidiando originalmente, no lo introduzco en el conjunto que estaba construyendo. Ahí hay una discriminación epistemológica, ¿verdad? O sea, distingo entre una y otra cosa simplemente por la referencia que hago a esa cosa. Ahora, desde el punto de vista ético, el problema es cuando esa discriminación explicativa, teórica o epistemológica, por decirla de algunas maneras, se convierte también en una discriminación desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la acción humana, desde el punto de vista de cómo interactuamos a partir de esas etiquetas con las cuales nos describimos, nos explicamos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y se entiende aquí cómo es que Rancière evidencia esto como la base de un problema en la convivencia. No sé, quisiera escuchar preguntas o comentarios. Bien, entonces seguimos. Ven que para Rancière, lo más importante acá es la universalidad política del actuar. ¿Se acuerdan que él hacía la diferencia entre el arjé y el cratein? La universalidad política tendría que buscarse en este actuar que está por acá, ¿verdad? En este acto, ¿verdad? Por eso, no,
no lo busca, digamos, en la categoría como tal, ¿verdad? No lo busca en la etiqueta como tal. Porque la etiqueta es, voy a decirlo así, sirve universalmente, pero solo para lo que ya de por sí, para lo que ya de por sí nombra. No sirve universalmente para todo lo que potencialmente podría ser incluido en ello. Y ese es el problema de la categoría. En la interacción social, en el ethos, el problema es que las categorías también trazan lugares, trazan líneas, trazan límites a partir de los cuales la interacción también se ve modificada. Vean, por ejemplo, generalmente cuando uno establece una categoría y además uno se incluye en ella, es, entre otras cosas, para, incluyéndose uno en ella y reconociéndose uno en ella, también para trazar una distinción con aquello, con esa otredad con la que uno no se está identificando. Generalmente así es como opera. O al revés también, cuando se traza esa línea para definir al otro, es precisamente para excluirse uno de ese tipo de descripción, de ese descriptor, de ese concepto como un elemento de conocimiento de aquello que eventualmente nos describiría. ¿Quieren ver un ejemplo donde esto aplica? Aplica de manera muy terrible, por ejemplo, voy a abrir comillas, en el humor, tal como se conoce tradicionalmente. Con eso uno podría analizar perfectamente los chistes, no sé, se me ocurren ahora los chistes esos chistes faranduleros nacionales, se me ocurre ahorita, qué sé yo, cualquier corrida de toros de diciembre, a donde siempre el humor tiene que ver con situar a una otra edad como una otra edad de la que me puedo reír, como una otra edad chistosa. Y en tanto que una otra edad de la que se puede reír uno, una otra edad que nos resulta chistosa, es una otra edad que muchas veces está detrás de una línea que me deja a mí por fuera. ¿Ya? Qué sé yo, pasa mucho con los chistes xenófobos, con los chistes de género, con los chistes, no sé, que diferencian etariamente, con cosas por el estilo, ¿verdad? Generalmente me burlo de lo que no soy yo, ¿verdad? En algunas ocasiones me burlo de lo que soy yo, digamos. Hay alguna vez hay algún recurso humorístico que tiene que ver con eso, digamos, de burlarse de lo que uno es. Pero muchas veces ese tipo de burlas son muchísimo más livianas que aquellas que trazan esa línea divisoria entre lo que uno es y esa otredad con la que uno no se está identificando. Digo todo esto simplemente para ejemplificar ese lugar de las otredades, especialmente de las otredades minoritarias, que minoritario acá, ahorita vamos a ver qué significa desde el punto de vista del ejercicio de poder, pero el punto es, trazo esa línea divisoria con la otredad minoritaria, y la otredad minoritaria muchas veces, en reconociéndose también como minoría, trata de reconstituirse, trata de recomponerse, trata de integrarse en ese entorno que de alguna manera le está excluyendo. Muchas veces por razones que son obvias, porque no estar incluida esa minoría hace que su vida sea más difícil, hace que su vida tenga algunas desventajas, hace que su vida sea en algún sentido precarizada. Y quiero hacer una aclaración. Aquí minoría, diferencia, digamos, tendríamos que decirlo que lo estamos diciendo en función del potencial que se tiene de ejercicio de poder. Porque no necesariamente que algo sea definido como una minoría en este tipo de análisis significa que numéricamente lo sea, ¿verdad? Por paradójico que sea, por absurdo que suene, hay minorías que numéricamente no son minoritarias. ¿Ya? En ese sentido, es importante
es importante reconocer que en última instancia la minorización de algunos grupos se da solamente por la exclusión efectiva del ejercicio de poder. Les voy a dar dos ejemplos. Uno es recontra sabido, que es, por ejemplo, la minorización que se da con la población femenina pues tradicionalmente, ¿no? Las mujeres no son numéricamente minoritarias, pero son excluidas de lugares de poder por una manera por las maneras convencionales en que nos hemos desarrollado como sociedades. Y a veces incluso el balance puede ser aún peor, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, me pongo a pensar, por ejemplo, en Guatemala, digamos, se minoriza a las poblaciones originarias, aun cuando numéricamente no son menos que aquellos que los excluyen, sino que más bien todo lo contrario, son numéricamente más que quienes los desplazan, digamos, de los lugares de ocupación de poder. Y sin embargo, funcionan operativamente como minoría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo y dónde se busca esa emancipación, esa igualdad, esa liberación? Bueno, se busca a partir de quien es tratado como diferente, de quien es excluido. Para Rancière, ese proceso de emancipación es lo que realmente universaliza, no es el concepto que funciona universalmente, sino la lucha que le otorga ingreso a esa otra edad que en principio no se reconoce como parte de aquello en lo que se está integrando, que le otorga esa posibilidad de integración. ¿Se entiende? Preguntas. ¿Está quedando claro, de verdad? A mí sí me está quedando claro. Bien, seguimos entonces. La emancipación, entonces, siempre va a ser proceso. Siempre va a ser proceso. Para Rancière, el policíaco también es un proceso. La diferencia es que operan con las mismas variables, pero de manera inversa, por decirlo de alguna manera. El proceso de lo policíaco funciona con conceptos que trata de proteger y trata de hacer que las interacciones sociales se adecuen a lo que el concepto describe en relación con esas interacciones mencionadas. El proceso de emancipación funciona con esas mismas variables, pero al revés. Más bien, el proceso de emancipación lo que hace es que se fija en los procesos y lo que hace es que trata de que los conceptos respondan precisamente a esa vivencia, a esa dinamicidad que se encuentra en la forma en que operan las relaciones sociales, ¿verdad? Por eso son procesos, porque hay una tendencia, hay el mantenimiento sostenido en el tiempo de ciertas acciones de una manera más o menos sistemática, ¿verdad? Por eso ambas son procesos, ¿verdad? Ahora, vean que para Rancière, de alguna manera, la reivindicación de la minoría lo que hace es que se sirve del concepto que es rígido en la parte de lo policíaco para reclamarlo como suyo también. ¿Ya? Lo policíaco de alguna manera ha excluido, o sea, el concepto una vez que se establece, ha excluido un determinado entorno de operación y lo deja por fuera, digamos, como que le cierra la puerta y lo deja fuera. El proceso de emancipación es desde ese afuera que estamos mencionando, tratar de introducirse dentro del concepto, que el concepto también lo reconozca, haciéndole los cambios que se necesiten si es que tal cosa es así, ¿verdad? Ahora,
veamos ciertas preguntas que son emancipatorias, o sea, ciertas preguntas que de alguna manera intentan hacer que el concepto de verdad responda a lo que está tratando de describirse en la operatividad en la operatividad de esa minoría que es excluida, ¿verdad? Vean estas preguntas. La primera es de los obreros franceses si pertenecen al conjunto que la Constitución señala iguales ante la ley. Eh, Todos estos son ejemplos que da Rancière, ¿verdad? En este sentido, obviamente, cuando alguien necesita una aclaración a propósito de si la igualdad que se define en un concepto aplica para ellos, es precisamente porque su aplicatividad no ha resultado tan obvia en la operatividad, ¿verdad? En este sentido, vamos a ver, vean, tengo un ejemplo para que vean de manera inversa cómo muchas veces pensamos desde ciertas instituciones o desde ciertos lugares sociales, de manera que partimos del hecho de supuestos que son muy fuertes en la relacionabilidad humana. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita, traer a colación el hecho aquel de que en las explicaciones económicas, donde se habla de la competencia, donde se habla de que cada quien busca por su bienestar individual de la mejor manera que considere, etcétera, etcétera, hay, hay un supuesto muy, muy fuerte, y es que todos somos iguales, por lo menos en el sentido de que en estas explicaciones económicas parten del hecho de que todos somos racionales, de que todos somos libres, o sea, somos agentes racionales, somos agentes libres, y que estamos más o menos puestos en las mismas condiciones como punto de partida. Sin embargo, eso no es cierto. No es cierto que todos estemos en las mismas condiciones a la hora de ir a interactuar con otras personas. Por eso, en algunos casos, señalar el hecho de la diferencia es importante para que el concepto no nos aplaste, para que el concepto no nos pase por encima, ¿verdad? Y ese es el problema de lo policíaco, del concepto de la rigidez de la explicación. La segunda pregunta emancipatoria es la de las mujeres francesas, a propósito de si la categoría de franceses contiene también a las francesas, ¿verdad? De eso ya, yo creo que este ejemplo ya se los había explicado, que es que cuando después de la Revolución se establece la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se empieza a hablar de los ciudadanos franceses, con el problema de que las compañeras de estos ciudadanos franceses que conquistaron el poder por medio de la revolución, que fueron parte activa de la revolución, no se veían representadas en la nueva forma de hacer una vez que la revolución triunfa. Y por eso ellas lo que dicen es, bueno, nos parece que nos están dejando de lado. ¿Por qué? Porque parece ser que aquí hay una operación que es un poco sutil, pero muy efectiva, que es que a partir de que descriptivamente estamos diciendo franceses y no franceses y francesas, por decirlo de alguna manera, para introducir una discusión que es importante en los últimos tiempos, a partir de una operación como esa, se excluye, en este caso a lo femenino, de la conquista, de los derechos conquistados a partir, en este caso, por la revolución. Esto lo podemos encontrar, esto viene desde los griegos, ¿verdad? Desde los griegos está la explicación de que cuando queremos explicar algo del género humano, decimos el hombre es tal cosa. El hombre es racional por naturaleza, ¿verdad? El hombre es el animal social, ¿verdad? Cosas por el estilo. Y toda esta discusión a propósito de si el masculino incluye el femenino, especialmente el masculino plural, digamos, cuando decimos nosotros, los hombres, queremos decir nosotros, todos quienes estamos acá, hombres y mujeres, y cuando decimos los hombres, queremos decir los seres humanos, queremos decir hombres y mujeres.
Eso desde la antigüedad lo encontramos así en los idiomas que así lo potencian, digamos, hay idiomas que son más neutros que otros en este tipo de referencias, pero no es una cuestión solamente de que de hasta qué punto el término de verdad incluye a la totalidad de aquello a lo que se refiere. Muchas veces la exclusión es efectiva independientemente de lo que gramaticalmente se diga. Claro, muchas veces cuando se dice hombres significa efectivamente eso, hombres solamente. O hombres de manera preponderante. Y esto le pasó a las revolucionarias francesas. Por eso la pregunta de las revolucionarias francesas, de si las mujeres francesas son franceses, es una pregunta emancipatoria en los términos que Rancière los está refiriendo. Hay una pregunta que pues nosotros la podemos hacer, le podemos hacer referencia más adelante, que tiene que ver con Henry David Thoreau, que es nuestro próximo autor, ¿verdad? De cómo se puede defender la afirmación de que un hombre es un esclavo, ¿verdad? ¿Por qué esta pregunta es emancipatoria? Porque simplemente pone en tela de juicio, trata de resquebrajar una explicación que es asumida como la más normalizada, la más normalizante, la más obvia en relación con ciertos descriptores, ¿verdad? De alguna manera eso lo vimos también en el trabajo de aplicación, ¿verdad? La manera en que en esa escena se refieren a los esclavos, a los negros, a los blancos, otorga lugares desde ciertas categorías, desde ciertos conceptos, y esos lugares también implican, comportan de suyo las relacionabilidades posibles de aquellos individuos que han sido designados por medio de la categoría que además los ubica en un determinado lugar social. Cuando Thoreau pregunta a propósito de qué tan posible, qué tan viable realmente es definir a alguien como un esclavo, bueno, lo que se está preguntando es, ¿qué diablos tenemos que tener nosotros en la cabeza, ¿verdad? Para, de alguna manera, poner a alguna persona a jugar este papel. El papel, por ejemplo, de esclavo. Tengo dos cosas que decir a propósito de eso. Digamos, referencias a esto, uno las puede encontrar desde la antigüedad. La tremenda, por ejemplo, justificación de la esclavitud que da Aristóteles hacia el final del primer capítulo de la Política es un triste ejemplo de esto, ¿no? Y la otra cosa que les iba a decir es también que hay un par de documentales que surgieron en estos días, documentales de Deutsche Welle sobre problemas raciales en Estados Unidos. Son un par de documentales sobre el Ku Klux Klan que se los recomiendo completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en estos contenidos lo que evidenciamos es que están operando unas explicaciones que pesan muy fuerte sobre nuestra visión del mundo. Pesan sumamente fuerte sobre la manera en que nosotros vemos el mundo, vemos a las demás personas y cómo incidentalmente, cómo consecuentemente interactuamos entre nosotros, entre nosotras. Seguimos. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Profe. Hola, hola. Oh, adelante, compañero. Adelante, bueno. Compañero, buenos días. ¿Quién pasa? Yo. Buenos días, David. Compañeros. Espero que estén bien. Este tema está para darle mucho rato, David. Sí, por supuesto. Sí, yo digamos como solo para digamos, compartir lo que me generaba estas preguntas, estas ideas. Pensaba como en la discusión amplia, eterna. Ahora que vos decías esto de los franceses y las francesas, primero me acordaba de un clip que hay, no sé si conocen, digamos, un proyecto que se llama Radiolistas Apasionados y Apasionadas, que es sobre podcast, digamos, y diferentes materiales y radionovelas muy buenas, populares, digamos, de Sudamérica.
y me acordaba de uno muy conocido, uno de estos clips sobre el tema de franceses y francesas, sobre el Ajá. tema de género, en donde las niñas y los niños están en la escuela, la maestra habla de que se pongan de pie todos los niños, por ejemplo, y las niñas se quedan sentadas. Entonces la maestra se enoja y cuando habla de niños, habla de todo el grupo. Y Ajá. después, tarde, viene alguien y da un aviso de que, bueno, que se va a crear un equipo de fútbol y que todos los niños que estén interesados en integrarse en el equipo de fútbol, que se pongan de pie. Y entonces las niñas quieren jugar fútbol, se ponen de pie. Y Claro. la maestra dice, no, pero si esto son los hombres, son los niños. Pero entonces, o sea, el discurso de cómo digamos, estas categorías, estos conceptos eh, no son neutrales, no son inocentes, digamos, es muy, muy revelador en este clip, digamos, muy Claro. interesante. Claro. Para la niña, para la maestra, por ejemplo, era usado estratégicamente, digamos. Entonces ahí revela un poco, o expone un poco, digamos, como este tema de la relación de poder. Yo pensaba en las discusiones, en cómo solo este tema de lo que se llama lenguaje inclusivo genera tanta resistencia todavía. Es impresionante por este tema del control, de mantener las categorías estáticas, ¿no? Claro. Y cómo, o sea, el que estemos todavía estacionados o en regresión en ese tema genera todavía mayor desafío, por ejemplo, cuando se habla de diversidades sexuales, ¿no? De la amplitud de categorías incluso que digamos que las poblaciones exigen visibilizar incluso en este, ¿cuál es la palabra? No sé cómo se llama. En las siglas que se usan LGBTIQ+, y Ajá. cada vez va ampliando más porque existe una discusión de que tal categoría no me representa, ¿no? De que ahí, digamos, en ese marco, en la L, en la G, en la Q, en cualquiera, se define una cierta forma, un cierto perfil, y hay personas que dicen, sí, yo no me considero heteronormativa, pero tampoco quepo en la caja en la que crearon esa otra letra. Entonces, como esta dinámica de la discusión de las categorías, como esta transformación también de formas de mirar la vida, me parece que por ahí es muy reveladora. Justamente ahí me encontré ahí un post que hoy es el Día Mundial de las Familias o de las diversidades en las familias, alguna cosa así es, como ahora hay días mundiales de todo, pero entonces es como para visibilizar las luchas, porque yo pensaba como el tema de la familia sigue siendo usado, incluso ahora el resurgimiento del fundamentalismo religioso Claro. sigue recuperando la noción de que la familia es la núcleo de la sociedad, pero en los términos absolutamente más tradicionales y regresivos de todos los derechos de las familias diversas, digamos. Entonces, este tema de las construcciones, yo creo que no es a 500 años, como decía David, que la sociedad va a ser muy diferente, sino que va cambiando, digamos, de forma Claro. muy, 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 muy única. Y bueno, por ahí, para lanzar ideas. Compañero, adelante. Gracias, David. No, gracias a vos, Alejandra. Voy a hacer un comentario y voy a hacer una recomendación para que busquen un clip de video que en YouTube se consigue fácilmente. Hay un comediante norteamericano, de estos que es muy famoso ahora, esto de la stand-up comedy, ¿verdad? Él se llama Dave Chappelle. Él es un stand-up comedian negro, muy situado, digamos, dentro de esa identidad, como un hombre negro, digamos, que surgió de un suburbio, etcétera, etcétera. Tiene, una participación, es relativamente corta, es como 7 minutos, 8 minutos, porque a él le ha ido mal, digamos, o sea, le fue mal, digamos, en el sentido de las críticas, porque él es abiertamente transfóbico, ¿verdad? Y eso lo evidencia a partir del humor que él hace y de los chistes que ha hecho. Sin embargo, hay un clip de Dave Chappelle a propósito de una mujer trans que participó con él en su show que se llamó Daphne, sobre la cual él hace una reflexión y él explica cómo fue su relación con Daphne y cómo fue la interacción a partir de su relación con Daphne con la comunidad LGTBI.
y cómo fue la relación también de la comunidad LGTBI con Daphne, precisamente por su acercamiento a Dave Chappelle. Y vieran que, aun cuando él es abiertamente transfóbico, cosa que, que con la que yo no estoy de acuerdo, digamos, independientemente de cualquier otra cosa, independientemente de eso, independientemente de que ya a uno se le hace, digamos, no sé, a mí se me hace pesado que alguien simplemente abierto diga que le tiene fobia a un grupo humano determinado por ser de ese grupo humano determinado, digamos. A mí eso me parece desde letos, digamos, de nuestras relaciones muy pesado. Sin embargo, este clip a mí me llamó la atención porque da muchísimo que pensar, en un muy buen sentido, independientemente de lo que uno podría criticarle, independientemente de aquellos del clip sobre lo cual uno podría posicionarse y decir, bueno, con esto yo jamás podría estar de acuerdo, pero el sketch al final de Dave Chappelle es interesante, se los recomiendo por si quieren buscarlo. Y a propósito de este tipo de problemas, digamos, como para hacer el comentario para este segundo módulo, podría ser una fuente de análisis, digamos, se los recomiendo. Se los recomiendo, digamos, como análisis, digamos. No les recomiendo absolutamente todo el contenido, ¿verdad? Es como las líneas Pasemos el nombre por ahí, David. Sí, claro, ahorita se los pongo en el chat. Es aquí tendría que hacer como dicen en las líneas editoriales de las, qué sé yo, de las cadenas de radio o algo así, ¿verdad? O sea, no me identifico completamente con todo, y lo que dice el señor es responsabilidad de él, aunque yo lo recomiendo, ¿verdad? Es una cosa así, ¿verdad? Bien, ¿quién iba a participar además de Alejandra? Creo que José Daniel. ¿Es así? Sí, profe. Adelante. Quería preguntarle a ver si había entendido bien la idea que usted había dado. ¿Se puede decir entonces que la emancipación como tal no busca un cambio, digamos, en una estructura sistémica en la que se encuentra inserto, sino más bien busca el reconocimiento de la misma? Puede ser de dos tipos. Puede buscar dos cosas, digamos, puede buscar dos cosas. Por un lado, puede buscar insertarse en una categoría, o puede buscar también porque a veces la categoría no es suficiente. Entonces, lo que puede buscar es no insertarse en una categoría en la que no cabe, sino pedir a esta parte más policíaca que la categoría o la deseche o la cambie. Son dos maneras de integrarse, digamos, en Entonces, este proceso de y no emancipación. plantea, digamos, no plantea un cambio en eso, en la policía. Vamos a ver, no en su operatividad, porque es que, vamos a ver, lo policíaco, y aquí me voy a situar muy dentro de la explicación de Rancière, lo policíaco siempre va a funcionar dentro de esa rigidez, si no, no sería lo policíaco. Y como les decía, hoy hace 8 en la clase, algún nivel ¿cómo decir?, de estabilidad en la norma necesitamos los seres humanos, una vez que estas normas son las que garantizan nuestra convivencia y de alguna manera también las hace posible. Eso también tiene tiene un sentido, digamos. Eso no es gratuito en la historia de nuestra manera de relacionarnos. Entonces, no solo es que, vamos a ver, el proceso emancipatorio no quiere deshacerse de absolutamente todo lo policíaco. Lo que quiere es que lo policíaco se pueda estar revisando como para que lo policíaco pueda integrar más cosas ahí adentro, o para que cambie de manera que ahora abarque otras cosas que antes no. Le pongo un ejemplo. Una vez discutíamos a propósito del matrimonio igualitario, y alguien decía, ¿por qué yo tengo una persona que era una persona homosexual? Decía, ¿por qué yo tengo que pasar por una institución
que originariamente a mí ni siquiera me reconoció nunca. O sea, generalmente la institución matrimonial ha sido establecida tradicionalmente, históricamente, para reconocer un tipo de relacionabilidad, un tipo también de ejercicio del poder muy, muy efectivo, muy, muy fácilmente describible a lo largo del tiempo, de relaciones heterosexuales. Y ahí tiene que ver con todo esto de la imposición civilizatoria sobre lo que es una familia, sobre lo que son relaciones, incluso de este tipo, ¿verdad? Entonces, esta persona lo que decía era, ¿por qué yo tengo que meterme en una institución que desde que nació negando, digamos, una realidad como la que yo vivo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, la discusión podría ser, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Crear una institución adicional, un reconocimiento adicional, digamos, para las parejas del mismo sexo, ¿verdad? O hasta qué punto realmente es posible hacer que la institución cambie lo suficiente como para integrar aquellas circunstancias sociales que hasta este momento ha excluido. En la discusión sobre el matrimonio igualitario, la discusión es si eso es posible y parece que es, por lo menos es posible en una mayor medida que en otro tipo de instituciones. Por ejemplo, una institución que sí es muy pesada y que el proceso emancipatorio solo puede verificarse eliminándola del todo, es por ejemplo la institución de la esclavitud. Por ejemplo, ve que ahí la lucha, por ejemplo, de los esclavos, sería un poco extraño que la lucha de las personas esclavizadas fuera, bueno, nosotros queremos meternos dentro del esquema de operatividad de lo social, de manera tal que nosotros también pudiéramos esclavizar a alguien. ¿Verdad? No es solo el hecho de liberarme yo, sino también de meterme dentro del ejercicio del poder de esa institución. Ahí no funciona de esa manera. No, la emancipación, por ejemplo, de las personas que están en esclavitud pasa, entre otras cosas, por abolir la institución como tal. Que ya eso no sea posible, que no sea posible que nadie sea esclavizado bajo ningún tipo de criterio, bajo ningún tipo de parámetros. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiere lograrse, dependiendo de qué tipo de igualdad es la que se está tratando a qué tipo de igualdad es a la que estamos tratando de acceder, eso va a condicionar la manera en que esa igualdad se logra o mejor dicho, eso va a condicionar la manera en que tengamos que lidiar con ese concepto, con eso policíaco que ha venido rigiendo sobre ese tipo de circunstancias. No sé, José Daniel, si aportó, si aportó algo a esto. Sí, claro, profe. Muchas gracias, más bien. Con muchísimo gusto. No sé si habrá alguna otra pregunta antes de irnos a la pausa, algún otro comentario. No, solo para aportar un clip más. Adelante. Cuando David decía esto de los conceptos de si nos metemos ahí en esa caja que ya está hecha, pensaba en la lucha de las feministas por la igualdad, en el sentido de cuando se interpreta que, bueno, es que las mujeres quieren el mismo poder de los hombres y ocupar, digamos, como los mismos roles y, no sé, como asumir el mismo control y el mismo poder y la misma violencia de muchas estructuras patriarcales. Y no se trata de eso. Es como desmontar esa idea de que igualdad significaría meterse en esa caja y digamos, como asumir los roles, no solo violentos, sino también incluso, digamos, que negativos que los hombres enfrentan cuando están dentro de la caja patriarcal, de no poder llorar, de no poder tener emociones. Entonces, o sea, no se trata de esa igualdad, se trata más bien justamente de romper las estructuras de violencia y digamos, apostar por otras formas de relación. Eso, sí, gracias. Claro, eso también es una discusión que dentro de las teorías feministas se llama lo que es el feminismo liberal. El feminismo que no critica nuestras maneras de hacer en general, digamos, no ve un problema demasiado grande en nuestras maneras de operar, digamos, en grandes rasgos. Lo único que quiere es ser incluidas dentro de esos esquemas de operatividad.
no están cuestionando muchos roles ni muchos lugares de poder. Lo que quieren es tener acceso a los lugares de poder, ¿verdad? Esa sería una posibilidad. La otra es la que les decía, ¿sí? Trastocar la lógica interna, por decirlo de alguna manera, o sea, las formas internas de operatividad de los mecanismos que otorgan simbólicamente los lugares sociales y entre ellos los lugares de poder. Sí, eso son discusiones también de no acabar, ¿verdad? O sea, de eso se puede hacer, de cada uno de estos problemas se puede hacer un seminario. Muy bien, vamos a una pausa. Tengo que son las 9:55, nos vemos a las 10:55. Nos vemos entonces en 10 minutos.